Continuamos con nuestro estudio secuencial del Evangelio según Marcos y hoy vamos a cubrir de los versículos 12 al 26, Marcos 14, del 12 al 26, y he titulado este mensaje Una cena incómoda. Vamos a la palabra de Dios ahí en Marcos 14, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Amado Padre, nuevamente, Señor, estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de que tu Espíritu Santo nos ayude, abriendo nuestro entendimiento, pero sobre todo disponiendo nuestro corazón para recibir esta tu palabra, y que por ella, Señor, seamos transformados, seamos edificados, seamos en todo momento guiados a darte gloria, a ti y solo a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el pasaje: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La cena de la Pascua marcaba el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana, o la fiesta de la Pascua, que es una transliteración de la palabra en hebreo Pasha, que implica pasar por alto o pasar de largo. De hecho, en inglés se traduce pass over, pasar sobre, porque hacía memoria de la manera en la que Dios pasó de largo o por encima de la casa de los israelitas cuando estaban en Egipto, librando a sus primogénitos de la muerte, cuando desató la última plaga, que consistía en la muerte de todos los primogénitos en Egipto. En aquel tiempo, ante la negativa de Faraón de dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios envió, como saben, 10 plagas. La última y más terrible de ellas consistía en la muerte de los primogénitos de todos en Egipto. Pero Dios proveyó un refugio seguro a las familias israelitas a través del sacrificio de un cordero, y con su sangre rociar la sangre de los postes y dinteles de sus casas. De tal manera que al ver esa sangre, Dios pasaba de largo
y libraba a los primogénitos de esas familias de la muerte. Si me acompañan a Éxodo capítulo 12, vamos a ver brevemente parte de esto que el Señor instruyó al pueblo de Israel. Éxodo 12. Éxodo 12. Dice a partir del versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis con el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que a partir de ese momento, todos los hogares judíos debían conmemorar esa gran muestra de la misericordia de Dios mediante la cena pascual. Y como parte de la tradición de esa cena, uno de los hijos de la familia pregunta al patriarca por qué es diferente esa cena, por qué es diferente esa reunión y esa cena a todas las demás cenas ordinarias que sostenían. El versículo 26 ahí de Éxodo 12 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces la cena pascual era, o es, porque aún muchos la celebran, un ritual muy complejo, con muchos detalles, con mucho simbolismo, donde cada detalle hablaba de aquel gran día de la liberación, cuando Dios determinó sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Faraón había endurecido su corazón y Dios endureció aún más el corazón de Faraón y finalmente envía la plaga mortal. Pero principalmente la cena pascual anunciaba la liberación final de la esclavitud del pecado por medio del Mesías. Era un tipo o una sombra de la redención espiritual que Dios prometió a su pueblo por medio del Cordero de Dios que sería sacrificado para que todo aquel
que por la fe se refugiara en él, fuera librado de la muerte eterna. Y lo que hacía particularmente especial esta cena pascual de Jesús con sus discípulos era que el Señor Jesús sería sacrificado en unas cuantas horas, cumpliendo así la promesa de proveer el perdón de pecados para todos los que creyeran en él. Aquello que era una conmemoración de la liberación poderosa del pueblo de Israel de Egipto y que apuntaba hacia la redención final, estaba por cumplirse. Jesús no solamente participaría de su última cena, sino que aprovecharía la ocasión para reafirmar lo que les había venido diciendo acerca de la inminencia de su muerte, sorprendiéndolos además con el anuncio de que sería traicionado por uno de ellos y del cumplimiento de la Pascua en él mismo. Veremos en esta sección en tres partes. La primera, de los versículos 12 al 16, los preparativos para la última cena. La segunda, los versículos 17 al 21, la sorprendente revelación en la última cena. Y en tercer lugar, versículos 22 al 26, el cumplimiento de la Pascua en la última cena. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos apreciar que aunque Jesús sea rechazado y traicionado, sigue en control, dirigiéndose hacia la cruz, fielmente cumpliendo el propósito de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos en primer lugar los preparativos para la última cena. Los discípulos estaban, por decirlo así, expectantes para llevar a cabo la cena pascual. Y es por eso, por lo que le preguntan dónde quería el Señor celebrarla. Lo que no tenían en cuenta es que, a diferencia de la celebración de la Pascua que se hacía cada año, esta era diferente porque sería la última antes de la muerte del Señor. Todo indica que Jesús estaba en Betania junto con sus discípulos y ante la pregunta de ellos acerca de la celebración de la cena pascual, envía a dos de ellos a Jerusalén para hacer los preparativos. Ahí es donde debía hacerse, en Jerusalén. Versículo 13 dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Parece muy sencillo. Vayan y preparen la Pascua. Y al leer el relato podemos pasar por alto unos detalles sumamente importantes. En primer lugar, Jesús envía a dos de sus discípulos a preparar el lugar y la cena. Sabemos por el relato de Lucas que eran Pedro y Juan. Marcos no lo dice. Pero en lugar de darles una dirección específica, les dice que sigan a un hombre que les saldrá al encuentro llevando un cántaro de agua. Cuando tú recibes una invitación para una cena o determinado evento, pues se te indica la dirección donde se llevará a cabo. Y si no sabes dónde es, pues buscas en el Google Maps, ¿verdad? Y ya está. Das con el lugar. Pero en aquel tiempo sabemos que no había esos recursos tecnológicos. Y la única referencia que Jesús les da es la de ese hombre misterioso cargando un cántaro de agua. No perdamos de vista que es la semana de la fiesta de los panes y levadura y cientos de miles de personas abarrotaban la ciudad de Jerusalén. Eso era una
locura. ¿Sí? Se encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua, pues como que suena una misión un tanto imposible. O que él los identificara inmediatamente. Insisto, el único distintivo es que este hombre llevaría un cántaro de agua, lo cual no era nada común en ese entonces. Los hombres no cargaban el agua en cántaros, lo hacían en bolsas de piel. ¿Sí? Así es que varones, no carguen los garrafones. ¿Sí? ¿Cómo iban a identificar a este hombre o cómo los iba a identificar él? Bueno, pues entre toda la multitud había un distintivo, pero aún así era sumamente difícil. En segundo lugar, otro suceso extraordinario es que el dueño de la casa ya tenía preparado el aposento para la celebración de la cena. No hubo que darle mayores explicaciones. Este hombre con el cántaro los guía hasta la casa, le dicen al dueño de la casa dónde está el aposento donde el Señor va a comer la cena. No hubo que darle mayores explicaciones, tan solo que el maestro los había enviado. Y yo no sé cómo es que sabía el dueño de la casa que Jesús y sus discípulos iban a llegar ahí y lo tenía reservado para ellos. Yo no sé si le mandó un WhatsApp o un correo electrónico, ¿verdad? Para decirle que por favor le reservara ese lugar, esa habitación. De nuevo, estamos en la semana de la fiesta más importante celebrada en Jerusalén. Los hoteles, los Airbnbs, los hostales, todo estaba repleto, ¿no? Llenísimo. Pero al llegar ahí, ese lugar estaba reservado para el Señor y sus discípulos. Ahora observemos también que los discípulos entraron en la ciudad y hallaron como el Señor les había dicho. Todo se llevó a cabo conforme a las instrucciones del Señor. De manera que Pedro y Juan siguieron adelante con los preparativos para la cena. Y lo que esto nos permite apreciar es no solamente que Jesús es Dios, sigue demostrando que Él es Dios y conoce todas las cosas, sino que es Él mismo quien está orquestando el camino hacia su muerte. Sabe que se dirige a la cruz. Sabe que para esto ha venido y que esta será su última reunión en privado con sus discípulos. Pero también sabe que uno de sus más cercanos será quien lo traicione entregándolo a los líderes religiosos, y aún así continúa adelante. Y eso nos lleva al segundo punto, la sorprendente revelación en la última cena. Dice que cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Como hemos visto a través del Evangelio según Marcos, es muy dinámico, pasa de una escena a otra, pero también es muy escueto, es muy breve, no da muchos detalles. Antes de dar el anuncio de la traición, sabemos por los otros evangelios que ya había pasado un cierto tiempo conviviendo con ellos. Eso lo sabemos nosotros porque tenemos los 4 evangelios a nuestra disposición. Pero los lectores de Marcos no lo sabían. Sabemos, por ejemplo, que ya había lavado los pies de sus discípulos, dándoles una lección de humildad. Lo más seguro es que tenían ya un rato compartiendo la cena cuando Jesús lanza la bomba diciendo que uno de ellos lo traicionaría. La fiesta está en todo su apogeo, están cómodamente sentados alrededor de la mesa, inclinados o como sea. Y Jesús les dice: de cierto
les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. De cierto les digo. Es decir, pongan mucha atención. Está por decirles algo sumamente sorprendente. Aunque ya les había anticipado en otras ocasiones que sería entregado en manos de los líderes religiosos, es aquí cuando por primera vez les revela que el traidor será uno de ellos. Solo tratemos de imaginar la escena. Todos compartiendo la cena, hablando, disfrutando, tal vez reflexionando acerca de la liberación del pueblo de Israel mediante la mano poderosa del Señor, meditando en cada uno de los significados de los elementos de la cena, del cordero que tenía que ser sacrificado y cuya sangre libró a los israelitas en Egipto. Y de repente un silencio total. Una tensión tal en el ambiente que no se había presentado antes. Ciertamente la sorpresa inundó el ambiente. Dice el versículo 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Aquí la palabra que se traduce entristecerse significa estar sumamente angustiado, triste. Así que uno por uno le preguntaba, ¿seré yo? Una expresión que en el original tiene el sentido de negación. ¿Verdad que no soy yo? Al mismo tiempo se estaban excusando cada uno de ellos, diciendo, ¿yo? ¿Verdad que yo no? ¿Te refieres a que uno de nosotros, de tus más cercanos seguidores, quienes hemos dejado todo para estar contigo, te va a traicionar? Imposible. Entonces, versículo 20, él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. No volteen para otro lado. No le echen la culpa a los que están allá afuera. Es uno de ustedes el que me va a traicionar y que actualmente está comiendo conmigo. Evidentemente todos estaban compartiendo la cena con Jesús. Así es que no señala a uno de ellos en particular, al menos en este momento no. William Hendrickson dice, el Señor proporcionó una oportunidad a sus discípulos para examinarse a sí mismos. Jesús no identificó al traidor y precisamente por no identificarlo estaba dando oportunidad para que todos realizaran un autoexamen. ¿Sería yo capaz de traicionar al Señor? El punto es que todos tenían el potencial de traicionar al Señor. Aunque sabemos que solo uno lo hizo, porque así estaba determinado. Pero más adelante expondrá la debilidad de los demás al negarlo y dispersarse en el momento de la prueba. Al respecto, Pablo dice en 2 Corintios 13, versículo 5, se lo leo de la Nueva Versión Internacional, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando y lo que iba a suceder. En sus más mínimos detalles, mostrando una vez más que estaba en absoluto control de la situación.
Y eso es lo que afirma con gran solemnidad enseguida. En el versículo 21 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice, el Hijo del Hombre va. Es decir, Jesús se dirige hacia su muerte. Él ha hablado repetidamente de la necesidad de que el Hijo del Hombre padezca y muera. Pero no como una víctima de las circunstancias, sino según está escrito de él. Es decir, tal como fue predicho por los profetas y establecido en el decreto eterno de Dios. Dado que a los discípulos les costaba mucho trabajo aceptar la idea de un Mesías sufriente que moriría, Jesús se vio en la necesidad de enfatizar esta verdad. La traición de uno de ellos marcaría el inicio de su camino final a la cruz. Esto era necesario que sucediera así. Pero Jesús se encarga de aclarar que no por eso quedaba anulada la responsabilidad del traidor. Estaba escrito. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremenda declaración. Tremenda declaración. La Biblia enseña que aun cuando Dios cumple sus planes a través del pecado del hombre, éste sigue siendo responsable por sus actos. El hombre es responsable por sus actos. Y alguien pudiera decir, pero no es justo que le echara la culpa, puesto que así lo había decretado Dios. Estaba escrito el quién y el cómo de la traición. Y así es, como hemos visto, todo sucedía tal como estaba escrito. Pero eso no le quita la responsabilidad al traidor, así como el hecho de que está establecido que todos somos pecadores, no nos quita la responsabilidad y la culpa. Más bien, esta declaración debió haber servido de advertencia para el traidor. Aún estaba a tiempo de arrepentirse. Aún no ejecutaba la traición. Ya lo había planeado. Se ofreció para entregar a Jesús y aceptó el trato de las 30 monedas de plata como recompensa. Pero no lo había llevado a cabo. Y Jesús le está poniendo sobre la mesa la oportunidad de arrepentirse. Y Él siempre lo hace. Sin embargo, por su corazón codicioso, atrajo sobre sí la condenación final. Fue Judas mismo quien dijo que el costoso perfume que la mujer derramó sobre Jesús no pudo haber sido vendido para ayudar a los pobres. Pero lo dijo no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y sustraía dinero de la bolsa del grupo. ¿Y no es igual para cada uno de nosotros? ¿Acaso en su gran paciencia el Señor no nos llama al arrepentimiento cuando estamos viviendo en pecado? ¿Acaso en su enorme misericordia no detiene el juicio para dar oportunidad al incrédulo para que se arrepienta y se entregue a Él? Pero una falsa devoción, tarde que temprano saldrá a relucir e implicará las terribles palabras del Señor: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Judas, como cualquier traicionero, como cualquier pecador, actúa por sus propios motivos, actúa por su propia elección, nadie lo obliga. Actúa por su propia voluntad como resultado de sus propias maquinaciones mentales y de los impulsos de sus propias lujurias malvadas. Opera según su propia codicia, su egoísmo, su materialismo, traicionando a su Señor.
Sin embargo, todo lo que hace es encajado por Dios en una parte divinamente elegida de su plan para que Judas desempeñe un papel crucial en la muerte de Cristo. Ahora, como dice MacArthur, a pesar de lo miserable y necio que era Judas, por mucho que operara sobre sus propios deseos malvados y miserables, no actuó fuera del plan de Dios, ni alteró el plan de Dios, ni frustró el plan de Dios, ni ajustó el plan de Dios, porque el versículo 21 dice, porque el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Todo debía cumplirse al pie de la letra, y es en este contexto de la cena y habiendo anunciado la traición, que Jesús anuncia de nuevo su muerte y resurrección, identificándose con la Pascua misma. Y eso nos lleva al tercer encabezado, que es el cumplimiento de la Pascua en la última cena. La cena de la Pascua era un evento que tenía por objetivo no olvidar lo que Dios había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y al mismo tiempo pretendía mirar hacia el futuro, a la redención final por medio del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto estaba por cumplirse. Estaba a unas cuantas horas de su desenlace. De manera que Jesús llama la atención de sus discípulos hacia ese desenlace. Los símbolos y las sombras darían paso a la realidad. Así que mientras celebraban la cena, Jesús identifica el pan y el vino consigo mismo y su obra redentora. En primer lugar, toma el pan, lo parte y reparte a sus discípulos para que coman, identificándolo con su propia persona. Dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. En cierto sentido les dice, ¿ven este pan sin levadura? Me representa a mí, mi vida sin pecado, porque la levadura representaba la corrupción o el pecado. Marcos no da mayores detalles, pero el relato paralelo de Lucas dice que por vosotros es dado, o que por vosotros es entregado. Y luego agrega, hagan esto en memoria de mí. Es decir, Jesús está anunciando la entrega de sí mismo, el pan sin levadura, sin corrupción, para que sea sacrificado. No es que Jesús esté en el pan o que el pan contenga a Jesús. Solo dice que cuando lo coman, hagan memoria de Él, que recuerden que Él se entregó a sí mismo para pagar por sus pecados. Pablo habla de la importancia de vivir en santidad a la luz del sacrificio de Cristo, que es nuestra Pascua, el Cordero de Dios. Vayan a 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. Primera Corintios 5, 6 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con el levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Al igual que Jesús identificó el pan con su cuerpo, identificó el vino con su sangre. Dice el versículo 23, regresando ahí a Marcos 14.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Evidentemente los discípulos entendían que Jesús estaba hablando de forma metafórica, que el pan y el vino representaban el sacrificio de sí mismo que estaba a punto de llevarse a cabo, pero que no eran o se convertían literalmente en su cuerpo y en su sangre. De hecho, en el judaísmo estaba prohibido beber sangre, así es que de ninguna manera lo tomaron de manera literal. La reconciliación con Dios siempre requiere sangre, derramamiento de sangre, muerte, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Vayan conmigo a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón. Pastor MacArthur dice, la reconciliación con Dios requería un sacrificio de sangre. Ese sacrificio de sangre podría ser un sustituto o inocente. Perdón, un sustituto inocente. Cristo es ese sustituto inocente. Se ofrece a sí mismo en la cruz. Él paga el precio por el pecado, satisfaciendo la justicia de Dios. Toma nuestros pecados en su propio cuerpo y lleva en su totalidad la ira de Dios por los pecadores. Y ese es el acto que valida y ratifica el perdón del nuevo pacto. El antiguo pacto consistía en promesas, pero el nuevo pacto se satisface plenamente en la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, cumpliendo así con la promesa, como dice también ahí en Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, ya no hay necesidad de continuar sacrificando animales inocentes, porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ha sido hecha una vez y para siempre. Lo demás apuntaba hacia Cristo, pero una vez realizada la obra en Cristo, ya no hay necesidad de seguir haciendo sacrificios. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es por eso por lo que a esta cena pascual que está celebrando Jesús con sus discípulos, se le conoce comúnmente como la última cena. Y no solo porque Jesús ya no estaría físicamente presente para volverla a celebrar, sino porque de ahí en adelante cobraría otro significado. Nuevamente, Marcos no da muchos detalles, pero Lucas presenta a Jesús haciendo un llamado a continuar con la tradición, pero de aquí en adelante llevar a cabo la cena haciendo memoria de él. Ya no era necesario seguir sacrificando corderos. De aquí en adelante, dice Jesús, cada vez que coman el pan y beban el vino, lo harán recordando que me entregué y derramé mi sangre. O como dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así como la cena pascual tenía como objetivo recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto,
era un memorial, un recordatorio. El objetivo de la cena del Señor es recordarnos el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. El pan nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue entregado por nuestras transgresiones. El vino nos recuerda la sangre de Cristo vertida para remisión de los pecados, es decir, para perdonar los pecados. Y esto lo debemos conmemorar todo el tiempo hasta que el Señor regrese. El versículo 25, regresando ahí a Marcos 14, dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En Lucas 22, 16 dice: porque os digo que no lo comeré más, es decir, la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y estas debieron ser palabras de mucho ánimo para sus discípulos, porque les ha anunciado la traición. Les ha recordado su muerte inminente. Y ahora les asegura no solamente que resucitará, sino que regresará para celebrar la nueva Pascua juntamente con ellos en el reino futuro. El llamado del Señor es hacer memoria de su sacrificio a través de compartir el pan, y el fruto de la vid, y hacerlo con su regreso en mente, tal como dice Pablo en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando participamos de la cena del Señor, debemos hacerlo con una profunda introspección. Así como los discípulos dijeron: ¿seré yo? El momento de acercarse a la cena del Señor debe ser un tiempo para examinar nuestra vida. Si realmente hemos creído en Jesucristo. Si realmente nos hemos limpiado de la vieja levadura del pecado y nos hemos acercado a Dios con un corazón contrito y humillado, pero al mismo tiempo sumamente agradecidos por el regalo de la salvación en Cristo, que por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice J.C. Ryle: en su última Pascua, Jesús inauguró la experiencia de adoración más importante para la iglesia de hoy en día. Interesante cómo lo plantea, ¿no? Jesús inauguró la experiencia de adoración más importante para la iglesia de hoy en día. Cuando los cristianos nos reunimos en torno a la cena del Señor, recordamos el amor sacrificado y desinteresado de Cristo hacia nosotros mediante su muerte en la cruz. Ponemos nuestras esperanzas en su futuro regreso para consumar nuestra salvación y traernos a su presencia. Y miramos al presente, donde compartir el pan y la copa nos une como un solo cuerpo, el pueblo de Dios. Es un enorme privilegio el participar de la cena del Señor, porque nos identifica precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación. Y dice el versículo 26 ahí en Marcos 14: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es probable, durante la ceremonia de la Pascua se cantaban varios himnos, principalmente del 113 al 118. Son cánticos de alabanza, acción de gracias, de confianza en el Señor. No solo constituían una conclusión adecuada para las bendiciones disfrutadas, sino también la más apropiada preparación
para lo que estaban a punto de experimentar. Acompáñenme al Salmo 116. Y con esto nos preparamos para la cena del Señor. Salmo 116. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Vamos a participar de la cena del Señor. Ya saben que para participar, el requisito fundamental es estar en la fe, haber creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y haberlo demostrado a través del bautismo en agua. Así es que les voy a pedir que pasen por sus elementos antes de proceder, como lo hacemos normalmente. Salen por fila hacia su izquierda, regresan por el lado derecho, ahí atrás de cada sección están los elementos. Pueden pasar, por favor.